Hay momentos que nos revelan, otros que nos rompen y están esos en los que decidimos volver a nosotros mismos. En este espacio, el duelo se nombra, la crianza se escucha y el cambio personal se abraza con conciencia. Cada historia es una posibilidad, cada paso una forma de volar. Esto es la 6ª temporada de Llévame contigo y vuela, el podcast. Una producción de la Fundación Llévame contigo y vuela. La transformación personal no es un destino, es la valiente aventura de ser tú mismo. La vida es un regalo precioso y que vale realmente la pena vivir cada uno de sus desafíos. Siempre habrá grandes motivos para vivir. Convénceme de vivir. Un diálogo con la vida. Bienvenidos a Llévame contigo y vuela. Un espacio en donde exploraremos las profundidades del alma. ¿Qué es lo que le duele el día de hoy a tu alma? ¿Cómo puedes sanar ese corazón roto? ¿Hay estrategias? ¿Hay herramientas realmente de vida para poder convencerte a tomar la vida y vivirla tal y como es? Estás en Llévame contigo. Soy Carla Zulema Ríos, tu coach de vida. Y hoy nos vamos a sumergir precisamente en el libro de la maestra, una de mis mentoras, Gaby Pérez Islas, denominado Convénceme a vivir. Gaby Pérez Islas es una reconocida tanatóloga, escritora y conferencista mexicana que ha acompañado no solamente a los mexicanos, sino a millones de personas en el mundo a transitar su duelo y también a transformar su vida después de haber perdido. En Convénceme de vivir, Gaby nos ofrece realmente una guía para reencontrarnos con nosotros mismos después de una pérdida. Gaby nos invita también a elegir simplemente a vivir la vida, a vivirla y a tomarla como es, con todos sus desafíos, con sus problemas, con las pérdidas, aprender a capitalizar también nuestras pérdidas y sobre todo a ir jugando con esos verbos que de repente nosotros en la vida decimos, ¿cómo puedo lograr ser? Pero también cómo puedo lograr dar a las demás personas. Y hoy en Llévame contigo y vuela, realmente estamos de lujo porque nos acompaña una de las comunicadoras con mayor influencia y reconocimiento, no solamente en el estado de Sonora, sino también en México. Hoy, en Llévame contigo y vuela, nos acompaña Katy Amavisca Valenzuela. Katy Amavisca se ha convertido en uno de los rostros icónicos de la comunicación en Sonora. Su estilo único la ha distinguido como ese rostro inconfundible en el ámbito de las noticias. Por cierto, Katy está considerada como la mujer con mayor trayectoria en noticieros de televisión en el estado de Sonora. Katy se ha desempeñado profesionalmente por más de 30 años como conductora de noticias en Telemax, la televisora de todos y todas las sonorenses. Además, Katy ha colaborado en Uniradio, en el grupo de noticias. También se ha desempeñado como locutora en la Z93, en la estación de radio La Invasora y en Estéreo 100. Hoy por hoy, dicho por todos sus colegas, pero también por todas aquellas personas que tenemos el placer de escucharla todos los días a través de sus noticieros, es la mejor lectora de noticias en nuestro estado, integrante del consejo también de ISC Radio. Se le ha reconocido a Katy en varias ocasiones por su labor periodística. Por ejemplo, en el año 2002, Katy obtuvo el Premio Estatal de Periodismo en la categoría de reportaje y periodismo.
A través de su desempeño como periodista, Katy se ha distinguido también como promotora de causas sociales. Sus amigos la reconocen como una excelente amiga y un ser humano con una gran calidad humana. Bienvenida, Katy Amavisca, a Llévame Contigo y Vuela. Muchas gracias. Al contrario, gracias por la invitación, porque es una oportunidad de poder hablar de un libro pues que resulta sin duda muy interesante. Sí, 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 sin duda alguna, Katy, la saga de libros que tiene una de mis mentoras en tanatología, como la es la teacher, la gran maestra Gaby Pérez Islas, deja huella en los corazones de todas las personas que tienen en sus manos sus libros, pero no solamente esa huella, sino que también al momento de leer los libros de Gaby Pérez Islas, realmente estás recibiendo un bálsamo de alivio para tu corazón, para ese corazón que está roto porque le tocó perder, porque a todos en alguna vez, en alguna ocasión en la vida, como dice mi maestra Gaby Pérez Islas, nos va a tocar perder, es lo más seguro que a todo ser humano le va a corresponder después de haber nacido. Y hoy, en esta ocasión, vamos a reflexionar, vamos a compartir con todos nuestros oyentes en el mundo, porque has de saber que Llévame Contigo y Vuela poco a poquito se ha ido posicionando en el gusto de las personas, porque nuestra tarea, nuestro propósito es ofrecer herramientas de vida para poder transformarnos de manera consciente, para poder encontrar, como lo dije hace un momento, ese alivio al corazón, para poder ver que la vida vale la pena vivir aún con todos los problemas que podamos tener, aún con cada una de las pérdidas que sin duda alguna de entrada nos puede dejar un dolor, pero también un gran aprendizaje. Convénceme de vivir es la única novela de Gaby Pérez Islas y es así como uno de los premios, uno de los juguetes, de los trofeos más bien que Gaby Pérez Islas presume, porque para ella era un gran anhelo poder escribir, perdón, una novela. Y esta novela está basada, Katy, como bien tú ya diste lectura a este libro, pues en la vida de Bárbara, una mujer de la tercera edad de 81 años. Bárbara, terapeuta. A Bárbara le tocó por muchos años acompañar a consultantes, a personas que llegaban a su consulta con ese corazón dolido, con un corazón roto. Y me llama mucho la atención, Katy, que Bárbara aquí en su libro, en la novela, nos describe que cómo es posible que una de las cosas que ella tanto cuidó en sus consultas era que a sus consultantes ella cuidaba mucho de decirle cómo se tenía que sentir después de haber perdido. Y vaya que la vida le estaba jugando en contra de ella en un inicio, así lo menciona Bárbara, ¿no? Porque ahora ella, lo que tanto cuidó de no decirle a sus consultantes, ahora ella trataba de convencerse de que realmente tenía que vivir, de que realmente tenía que luchar para hacer las cosas, pero para esto, Bárbara tuvo que pasar por todas las etapas del duelo. Sí, cuando llegó este libro a mis manos, gracias precisamente a esta oportunidad de platicar de él cuando recibí la invitación y le decía antes de iniciar la grabación, ¿por qué este libro? ¿Por qué yo con este libro? Y estuve buscando a la autora para ver qué me encontraba de ella. Y entre eso encuentro algo, cuando le comentaba a una amiga sobre el libro, me dice, ¿y es algo real? Me dice, es de ella, le pasó a ella y esto. Y entonces encuentro que es lo que ella ha vivido, lo que la autora en su experiencia ha visto en muchas de las personas con las que ha podido conversar, en su experiencia personal, aunque abiertamente ella no dice, esto lo vivo yo.
Pero resulta así muy interesante cómo el libro aborda la historia de una mujer que ya está en sus 80 años y de pronto se enfrenta con ese dilema de qué sigue para mí hacia adelante, qué tengo que seguir haciendo si gran parte de mi vida ya la tengo vivida. Y entonces aborda un viaje que ella decide hacer en un crucero, queriendo alejarse de ese entorno, a una manera de huir que es parte de esa sensación de un duelo, de me voy y quiero dejar todo atrás y quiero encontrar respuestas a esto que me está pasando. Y entonces todo ocurre en un barco. Todo ese encuentro consigo misma y con quien más tarde vamos a ver representa tanto para ella y coincidentemente con otra mujer. Entonces ella se va, así como mencionas, en primera persona está contado desde un inicio, ella está contando su vida, Bárbara, y después viene algo narrado también en tercera persona. Y es muy interesante cómo durante este viaje ella comienza a escribir un diario y se va queriendo ya no platicar con nadie, ya no decirle, ya no tener más palabras, ya no tiene ganas de platicar, de hablar. Entonces dice, ¿qué voy a hacer? Porque por muchos años ya he hablado demasiado, ya no quiero hablar. Y de pronto su diálogo es con el diario que escribe día a día arriba del barco. Que es una de las técnicas que en terapia los tanatólogos, los terapeutas, los psicólogos, incluso psiquiatras, utilizamos con nuestros consultantes la terapia narrativa. Es una manera consciente de que la persona se dé cuenta qué es lo que estoy pensando, qué es lo que estoy sintiendo, de cuestionar cada uno de los pensamientos, de sumergirse a ese mundo interior, a ese gran océano interior, para poder ver uno a uno cuáles son tus pensamientos, cuáles son esos dolores, cómo puedo sanar eso, si me atrevo realmente a sanar, si decido ir hacia adentro de mí para poder ir con mucha sutileza, con mucho amor y sobre todo mucha paciencia, sanar esa parte que en este momento nos está doliendo. Y efectivamente es en un barco en donde Bárbara se encuentra, después de una vida ajetreada también como terapeuta, se encuentra consigo misma. Hace una retrospectiva Totalmente. hacia atrás, bueno, desde una jovencita, desde niña, es más. Y es algo, Katy, que incluso en lo personal yo puedo compartir con cada uno de ustedes. Es un ejercicio que continuamente tengo que estar realizando, porque de repente las personas pueden a nosotros estigmatizarnos y nos pueden etiquetar y pueden decir, pues es la terapeuta, es la tanatóloga, es psicóloga, es el psiquiatra, es el doctor. Y ellos pues tienen la vida resuelta psicológica y emocionalmente hablando. Pero una de mis grandes tareas es primero conmigo misma, seguirme humanizando, más allá de los títulos que pueda ostentar, humanizarme. En segundo lugar, verme y validarme como humana ante las personas que me acompañan. ¿Quiénes son? Mi esposo, mis hijos, amigos, las personas que están a mi alrededor. Y esto es parte de lo que Bárbara también se encuentra consigo mismo. Como, caray, como si en la vida profesional me ha tocado acompañar a cientos de personas, resulta que ahora me encuentro con una pérdida. Y me doy cuenta que realmente duele mucho y que la persona con la que solía pues pasar aquellos momentos agradables de mi vida, aquella persona que me comprendía, aquella persona que sabía exactamente con qué palabras me tenía que hablar para que yo, Bárbara, en este caso el personaje de la novela, pudiera sentirme segura. Y resulta que ahora esa seguridad que le daba la presencia de su esposo, ya no la tiene. Y hay que enfrentar una
nueva realidad. Sí, eso no dijimos desde el inicio, que la pérdida que enfrenta es la de su esposo después de más de 60 años de haber estado juntos en pareja, Así es. pero además habla de una muy buena relación con el esposo y de pronto se enfrenta a ese duelo en el que ni ella misma, habiendo enseñado o llevado de la mano a tanta gente a salir del duelo, se topa con que yo que tanto le dije a todo mundo qué tenía que hacer. Yo en este momento no se quiere quitar la vida, porque Convénceme de Vivir no es un libro que hable de que ella quiere quitarse la vida, no tiene ganas de vivir, por eso está buscando motivos para vivir, Así es, y me encontrarle encanta un sentido a la totalmente. vida. Y esa es una apreciación muy importante para todos nuestros oyentes en este momento. Bárbara, la protagonista de la historia de Convénceme de Vivir, en ningún momento intenta quitarse la vida. Al Sí. contrario, al enfrentar esta dolorosa pérdida que es la de su esposo, pues ella no encuentra ese motivo, ella siente tanto dolor que cree que ya no hay nada más por vivir. Y me encanta que Bárbara también puede validar uno de los aspectos que probablemente en un duelo es lo que menos la persona se permite hacer y que tampoco quienes la rodean le dan esa oportunidad, que es la de llorar. Y dice aquí Gaby Pérez Islas, la autora, dice, la muerte nos trae a un barco como a Bárbara y debemos defender nuestro derecho a llorar y a vivir nuestro duelo. Y si realmente nosotros queremos, después de haber perdido a un ser amado, sanar nuestro duelo, tenemos que ser muy amorosos con nosotros mismos, ser autocompasivos, es decir, amables, respetuosos y dejarnos sentir. Dejar que las emociones estén a flor de piel y que si el día de hoy me siento triste y si el día de hoy me siento abatida y no tengo ganas de hablar con nadie, como lo decía nuestra protagonista de Convénceme de Vivir, pues es importante que las personas lo validemos, que reconozcamos cuáles son nuestras emociones. Y eso es algo, es un ejercicio que realmente Bárbara como terapeuta la llevó a confrontarse más allá de la terapeuta de la profesional a verse como humana. Sí, y ella justamente menciona eso, que la gente que está a su alrededor se acostumbró tanto a verla como una mujer independiente, como una mujer que resolvía, que daba siempre esa solución a sus problemas o que podía salir adelante a pesar de las cosas a las que se enfrentaba, a veces en contra, ella solucionaba, pero entonces ella dice, pero nadie te soluciona a ti. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo mostrarse de pronto vulnerable ante los demás? Y es hasta ese momento que ella dice, de pronto la gente se hace una imagen tuya, de que creen que tú vas a poder con todo y no hay esa sensibilidad en ti y resulta que hay caídas y hay sufrimientos y son cosas que finalmente te van fortaleciendo. Y es una de las grandes tareas del duelo, Katy, también aquí, el permitirnos no solamente validar nuestras emociones y nombrar lo que nos pasa, también permitirnos sentirnos y que los demás nos vean vulnerables. Sin embargo, esto también nos lleva a reconocer cuáles son los roles que estamos viviendo. Por ejemplo, me viene a la mente el rol de un padre de familia, de una mamá como Bárbara, que le toca perder probablemente a la pareja, le toca perder a un hijo. Y como cotidianamente los demás aprendieron a verte firme, fuerte, la resuélvelo todo, pues entonces resulta que ante la pérdida ahí viene el dilema. ¿Me muestro o no me muestro realmente en esta condición humana vulnerable, frágil, que necesita también la contención, el apoyo, el abrazo, la palabra amorosa o paciente de quienes me están rodeando? Y esta
tarea es realmente una tarea muy difícil que continuamente también se ve en terapia, porque cuando viene el consultante a la terapia, lo primero que suele decirnos es que no me puedo permitir llorar delante de mi esposo, si en este caso murió un hijo, o no me puedo permitir llorar delante de mis hijos, porque yo soy el pilar que les queda a mis hijos. Pero vuelvo a repetir, cuando nosotros comprendemos qué es lo que nos está pasando, cuando sabemos qué es lo que nos está doliendo y nos permitimos sentir, es cuando ese dolor, esa herida que se ha abierto en nuestro corazón, es cuando verdaderamente comienza a sanar. Es interesante el libro que al inicio me lo comparte Carla, que veía como subrayado en azul o marcado en azul. Ay, y no pregunté, sino que dije, me lo mandó ya marcado porque son estos puntos sobre los que vamos a abordar. Y resulta que, pues buscando precisamente material, escuchando a la autora en videos, en internet, ella misma, la autora, marca las frases que le parecen a ella muy importante a destacar, pero me encuentro que hay muchas más, que hay muchas más frases a destacar a lo largo de este libro que es una novela corta, de apenas 140 páginas, pero que está escrita de tal forma que tiene esos momentos en que de pronto tiene ese descanso, digamos, en la narrativa, y de pronto te da un momento de suspenso. Ay, te tira con algo y sientes que te llega, porque, y así sigue, y luego otro episodio, y no vamos a contar el final, pero es otro episodio muy intenso. Y finalmente, la misma autora menciona en algunas de sus entrevistas que aquí, y lo dice también en el libro, vamos a encontrarnos quizás una parte de nosotros mismas, quizá vamos a encontrar a la gente que nos rodean, a las mujeres que conocemos, a la amiga, a la mamá, a alguien que ha pasado por momentos similares o que están pasando por situaciones así. Y entonces, ¿y cómo ayudo a eso? Porque se encuentra de pronto en el barco con un personaje que va a ser muy importante, y es Laura. Bárbara y Laura, que encuentran una complicidad y una afinidad, y cómo una mujer de 40 años puede enseñarle tanto a una mujer de 80, y cómo esta mujer de 80 años puede encontrar también aprendizaje en esta mujer a través de las vivencias y a través de las mismas palabras que la propia Laura le dice. Me encanta esas reflexiones que nos acabas de compartir, Katy, por lo siguiente. En primer lugar, hay mucho que hacer en la cultura del duelo. Y Llévame contigo y vuela, precisamente es uno de sus objetivos, ayudar a la gente a comprender qué es lo que pasa alrededor del duelo, qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que acompañar, qué probablemente podemos decir a la otra persona. Y si no tengo nada que decir, ¿se vale el silencio? Y si la persona llora, ¿qué es lo que debo de hacer? Realmente son muchas tareas que tenemos que, como terapeutas, como tanatólogos, impulsar a que las personas empiecen a tener una cultura del duelo para que podamos ser acompañantes amorosos y respetuosos en ese momento. Y también mencionas otro aspecto muy importante en cuanto a la relación de Bárbara y Laura. En un estilo de crianza, por ejemplo, ya desde la visión de la crianza consciente, más allá de una crianza tradicional o autoritaria, recordarás que muchas de las generaciones como las nuestras, nuestra crianza era vertical. ¿Qué quiero decir con esto? Que solamente se creía que los padres eran los que enseñaban a los hijos. Ha evolucionado afortunadamente en este aspecto positivo la crianza, y hoy por hoy podemos ver que también
los niños, los adolescentes, los jóvenes, las mujeres, no tan mayores como en el caso de Bárbara, pero sí como Laura a sus 40 años, en ese sentido de horizontalidad, también puede acompañar a una persona y cómo en esa complicidad, en ese tomarse de la mano, pues ambas también se apoyan y sobre todo ese impulso, ese acompañamiento, la contención que Laura le da a Bárbara. Y dice también algo muy importante y nos recuerda aquello de que dice, solo aprendemos a ser mamás cuando tenemos hijos. Y luego, y te dice que aprendes también a ser realmente la mujer que vas a ser o la mamá que puedes ser cuando pierdes a la mamá. Pero también te está llevando el libro a decirte, tengo 81 años, te está diciendo la autora. ¿En qué momento de tu vida estás y cómo te quieres ver a los 80 años? Entonces es cuando ella dice, yo debía haber hecho esto y esto, y en este momento mi vida fuera mejor o mi salud estuviera mejor. Entonces, pocas veces nos detenemos a pensar si ya tenemos 40 o si ya tenemos más años o 50, sabes que ya has vivido más de la mitad de tu vida. En el caso de también de Laura, pues tiene 40, probablemente ya vivió la mitad de su vida, en el entendido de que si logra llegar a los 80 años, en un promedio de vida en nuestro país de 75, 78 años para hombres, mujeres, bueno, más la mujer que el hombre. Y entonces, si tienes 50 y el promedio de vida, vamos a suponer que la vida te dé la oportunidad de vivir 20 años más. ¿Qué quieres hacer en esos 20 años que siguen? ¿Cómo los quieres vivir? Es un planteamiento que te hace la autora para que te pongas a hacer esa retrospectiva de tu vida y entonces decir, ¿qué aprendí y cómo le voy a hacer de aquí adelante? ¿Qué quiero dejar de hacer? ¿Qué no me hace feliz? ¿Y qué sí puede darle más sentido a mi vida para que de aquí en adelante yo pueda disfrutarla más? Claro, incluso menciona cómo en la juventud tomamos decisiones tan arrebatadas por la falta de inexperiencia que cuando ya llegamos a otras etapas de nuestra vida más avanzadas es cuando nos damos cuenta si realmente hicimos lo que verdaderamente nos gustaba. Si lo que hicimos va a aportar a poder llevar o a poder vivir una vida adulta o a poder transitar ya de una tercera edad en adelante hasta el último día de nuestras vidas. Y si eso que hicimos realmente nos va a dar a nosotros calidad de vida. Realmente comparto contigo que esta parte de la reflexión que nos lleva a Gaby Pérez Islas en Convénceme a Vivir, a mí también me movió. Y eso que puedo decir que también, y todos mis coaches, mis consultantes lo pueden compartir, lo pueden corroborar con Carla Zulema, porque trato así cada una de las personas que viene a mi consulta recibe una rutina que tiene que realizar precisamente en el autocuidado. Entonces, cada vez que yo recibo a alguien, es como esa vitamina y esa retroalimentación que viene a mí de que, Carla, o sea, levántate a primera hora de la mañana y agradece, que es uno de los temas que también se abordan aquí en Convénceme de Vivir. Agradece, conéctate con ese ser superior, ejercítate, hidrátate, come de manera consciente, decide también conscientemente con quién te vas a relacionar, con quién quieres vivir tu tiempo, porque es un recurso no renovable el tiempo. Y creemos, y también aquí Gaby lo hace saber, lo importante es que aprendamos a disfrutar el trayecto de la vida. Y de repente en una vida tan correteada, tan llena de responsabilidades, de compromisos, nos vamos olvidando de lo más importante, Katy, que somos nosotros mismos. Sí, eso del trayecto que
sí lo menciona la autora, que a veces nos ponemos metas que creemos que hasta que lleguemos a tener algo o a hacer algo es cuando se va a ser feliz, porque tenemos un concepto equivocado. Y bueno, ¿y desde cuándo se plantea esto? ¿Qué es la felicidad realmente? ¿A qué le damos el valor? ¿Qué es la felicidad? ¿Un estado permanente? ¿Son momentos que de pronto tiene tu vida? Y eso es algo que nos vuelve ella a recordar, que mientras tengamos una vida en paz, cada cosa que vaya sucediendo, cada día que vayamos viviendo, porque ese es el planteamiento. Un día a la vez, dice ella, ¿no? Un día a la vez. ¿Qué hicimos hoy? Y con plantear, ¿qué me hizo bien hoy? Y fui feliz hoy, me sentí bien hoy, porque de pronto, yo recuerdo alguna vez que entrevistaba a una filósofa y teóloga, y de pronto nos decía eso, que a veces le damos la importancia a cosas tan banales o tenemos momentos tan efímeros de sentirnos bien, porque decía ella, hay gente que siente que, ay, voy a estar muy bien porque me voy a ir a una alberca, hace mucho calor, me voy a ir a la alberca, pero resulta que llegas a la alberca, sí, frescura y todo, pero sales de la alberca, otra vez es el calor, el agobio, te vuelves en el trayecto a tu casa y se acabó aquel momento. Fue un momento nada más de alegría que te diste la oportunidad de regalar, pero a veces el agobio vuelve otra vez, el problema vuelve otra vez. Entonces, ese era el planteamiento. ¿A qué le das la importancia? Y si realmente todo lo que está pasando en el día a día, ponerte a pensar, ¿hay momentos de alegría en tu día? Hoy, ¿sonreíste hoy por algo? ¿Qué te dio un momento de felicidad? Me acuerdo que eso me decía esta filósofa a la que alguna vez me tocó entrevistar. Y vaya, yo agregaría lo siguiente, y si te tocó sonreír, Ajá, ¿lo pudiste agradecer? ¿Lo pudiste apreciar? ¿Lo pudiste valorar? Porque probablemente hubieras no podido sonreír este día. ajá. Entonces, cómo también a través de esta novela, Gaby Pérez Islas nos invita a través de lo que viven sus personajes a vivir la gratitud, a experimentar. Sabemos hoy por hoy a través de las neurociencias el poder enorme que tiene la práctica de la gratitud, no solamente a nivel mental, a nivel emocional, también lo reconocen nuestras células. Las células empiezan a tener energía, las células empiezan a revivir. Entonces, la práctica de la gratitud de lo más pequeño, incluso hasta de tus problemas, de Sí. los desafíos que en el hoy te tocan vivir, porque cada uno de nuestros problemas, de los desafíos que nos toca vivir, pues no vienen con la envoltura que nosotros quisiéramos esas experiencias. Nosotros quisiéramos tal vez que las experiencias de la vida vengan con un papel dorado o un papel plateado y un moño del color que a nosotros nos gusta, pero resulta que la vida no es así. La vida es como un juego de azar y nos va a presentar un sinfín de experiencias, de desafíos, que ahí es cuando nosotros nos vamos a poder dar cuenta con qué virtudes contamos, con qué conocimientos, incluso con qué sabiduría estamos tomando esas situaciones que la vida el día de hoy nos está presentando, porque no es siempre ni ha sido siempre. Y eso es muy importante también como otra tarea del duelo, reconocer también tu historia. O sea, no toda la vida ha sido, o hablando de mi vida, por ejemplo, no toda mi vida ha estado llena de problemas. No toda mi vida ha estado tampoco llena de pérdidas. He tenido muchas ganancias, incluso detrás de la pérdida. Llévame contigo y vuela es una ganancia detrás de la pérdida. Porque cuando yo me di cuenta de todo lo que necesitaba sanar, de todas aquellas herramientas, de aquellos instrumentos que necesitaba hacerse Carla Zulema para poder enfrentar sus pérdidas,
pues la vida me regaló grandes cosas, conocimientos, habilidades, descubrirme como una mujer con talentos, con virtudes, con dones, que el día de hoy, a través de Llévame Contigo y Vuela, detrás de una pérdida, tenemos esta ganancia que está puesta al servicio de las demás personas. Y Gaby menciona estos verbos que nos establecemos cada uno de nosotros al querer vivir. El primero, tengo. Buscamos en la vida tener títulos, tener propiedades, tener una pareja, tener un carro último modelo y nos afanamos, Katy, en querer tener y nos vamos olvidando propiamente de vivir. Que el primero que plantea es el soy. Sí, Luego dice, primero es soy. el soy. Sí, pero nos enfocamos en el tengo, Así ¿no? es. Entonces luego dice el tengo. Y había un tercero, El siguiente es quiero. quiero. Quiero viajar, Ajá. quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y finalmente, que es uno de los verbos que te puedo compartir, que en terapia, cuando llegan las personas sin ese sentido a la vida, sin esas ganas de vivir, la tarea del terapeuta, del psicólogo, del psiquiatra, incluso de aquel acompañante espiritual, es hacerle ver a la persona que tras haber perdido, tras haber tenido dificultades, desafíos que la vida te llevó a vivir, todavía hay mucho por hacer. Y está el siguiente verbo, que es el dar. Y dice Lain García, un autor español, dice, cuando las personas se sienten tan bendecidas, dedican también su tiempo a bendecir a los otros, como Katy, a través del servicio. Sí, sin duda. En lo que te decía hace un momento de este episodio, de ejemplo que me puso esta filósofa, no es el momento de alegría, sino lo que ella lo mencionó era un momento de placer, porque de pronto le damos importancia a que la felicidad están los placeres. Los placeres forman parte de la vida, pero no son realmente lo que te van a dar esa satisfacción real. Y lo aborda la autora en el libro cuando dice que uno de los máximos placeres es la comida, y lo apoyo. Es el comer, aunque dice ella, hay que comer con moderación, habla de la importancia de cuidarse. Y narra ella cómo ve en aquel barco aquellas personas que lamentablemente han caído en la ludopatía y cómo van en aquel barco con aquel mar tan inmenso, con la oportunidad de disfrutar de lo que hay alrededor. Y van y hacen lo que a lo mejor ya hacían antes de subirse al barco, encerrarse en aquellos casinos en lo que nada más un dedo se está moviendo para ver si tienen la oportunidad de ganar un dinero. Y la vida se les va pasando a estas personas, todo transcurre alrededor y sin embargo decides dedicarle la vida a una máquina que te está quitando, que te está robando la posibilidad de ir o de obtener otras cosas, otras satisfacciones. Y entonces ella es increíble cómo te recuerda entonces como muchos adultos mayores lamentablemente ocupan muchas horas de su día o dedican muchas horas de su día a esto, a los casinos, a la ludopatía. Aquí había que ver por qué, qué está pasando en la vida de cada uno de ellos para llegar a este momento, o qué pasó antes en su vida y sea el casino una manera de escape. La posibilidad de leer a la autora, y que no es tan fácil, por eso ella dice, no puedes hacerlo sola, decidir qué vas a hacer con tu vida, decidir qué sigue. Necesitas ir de la mano de alguien, de buscar esa terapia, de convencerte que hay alguien que te puede ayudar a encontrar dentro de ti misma las respuestas. Es romper esas fronteras que hoy por hoy, en pleno siglo XXI, siguen existiendo acerca del beneficio que realmente existe en la terapia, en el acompañamiento, porque un terapeuta, un psicólogo, incluso un psiquiatra,
somos acompañantes también del alma de la persona. Es escuchar de manera atenta, de manera activa y compasiva a la otra persona, para que por sí misma pueda ir hacia adentro y descubra cuáles son esas sombras, cuáles son esas heridas que no he querido tocar. Y al respecto, diste también en un punto clave cuando mencionas esa parte de los viajeros en el barco que están dedicando tiempo a jugar. Y así como Bárbara en algún momento decide emprender un viaje porque cuando estaba en presencia de su esposo, ellos compartían el placer de viajar. Pero ahora viajar y subir a ese barco para ella era una manera de huir de su dolor, de huir de la realidad, de decir, de poner distancia con los demás. Incluso ella lo plantea en el libro, también el respeto de dejar que los hijos vivan su propio dolor más allá de preocuparse de cómo está mamá. Con respecto al comentario de la ludopatía que decías, pues estaría por ver qué hay más allá. Pues resulta que también estos viajeros que van en el barco van huyendo y van huyendo del dolor de no encontrarse a sí mismos, de poder, de la necesidad de llenar un vacío emocional. Y aquí es algo muy importante que vale la pena también compartir con todos nuestros oyentes. En esta parte de la vida, en la tercera edad, lo decía uno de los doctores más famosos cirujanos de España, el doctor Mario Alonso Puig, decía que en la tercera edad las personas necesitan ser incluidas por sus familiares y que en el momento en que se da esa convivencia real, amorosa y también respetuosa e incluyente, la persona de la tercera edad, nuestros abuelos, nuestros padres, en mi caso, yo ya no tengo abuelos, sienten esas ganas de vivir porque ese contacto físico empieza a segregar esas sustancias bioquímicas en el cerebro que nos permite tener esas ganas, esa alegría por vivir. Pero ¿qué pasa hoy? También es un tema para reflexionar. ¿Qué pasa hoy con las personas de la tercera edad? Que dicho sea de paso, existen estadísticas muy serias que muchas personas en esta etapa de su vida están dedicando ese tiempo a, a esos juegos y que los está arrastrando la ludopatía, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué dolor quieres callar? ¿Qué necesidad es la que estás tratando de llenar a través del juego? Y aquí la invitación para todos los que todavía tenemos un padre, una madre, un abuelo, la abuela, es tu compañía realmente, es saludable. Claro, si la estás haciendo por placer más que por obligación, que la estás haciendo con amor, con mucho respeto y paciencia para estas personas que realmente lo necesitan. Y escuchas historias de cómo hay adultos mayores que son abandonados, bueno, cada cosa será algo distinto sin el ánimo de juzgar a nadie, pero también nos define mucho cómo vamos a ser como hijos con nuestros padres cuando ellos ya son adultos mayores y cómo quieres que sean tus hijos contigo o cómo quieres ser tú con tus hijos cuando seas adulto mayor. Es desde que yo recuerde, cuando ves de pronto
a las personas mayores en los asilos y la necesidad de más espacios para los adultos mayores, porque muchas veces los hijos, por cuestiones de trabajo, porque viven fuera, por lo que tú quieras, no pueden hacerse cargo. Y te das cuenta, y hay algo que lo menciona en el libro, y recuerdo que desde muy jovencita lo veía, pero hasta que lo enfrentas y lo ves de cerca, te das cuenta que llegar a ser una persona mayor, ya en un momento dado, cuando ya no puedes realmente valerte por ti mismo, implica una cantidad de gastos. Entonces, llegar a adulto mayor, y ella lo recomienda, hay que llegar con una, si no, digamos, las grandes cantidades de dinero, si te dice ahorra, porque cuando se es adulto mayor necesitas tener garantizada una solvencia económica que por lo menos cubra tus necesidades básicas, porque ser adulto mayor cuesta mucho. Hasta llega a costar más que cuando se es niño, de cómo va el crecimiento, y si vas a pagar colegiaturas o no vas a pagar colegiaturas, dependerá, son los gastos, pero ser adulto mayor es enfrentarse con las enfermedades, es enfrentarse con que no todo mundo tiene dinero para pagar a alguien que le ayude a cuidar a sus padres o dónde dejar a sus padres. Y Bárbara sí se preocupó por esa solvencia económica que iba a tener a futuro. Y ella te lo está recordando en ese momento. ¿Qué voy a hacer yo cuando tenga 80? ¿Tengo garantizado que alguien me va a mantener? ¿De qué voy a vivir cuando ya mis fuerzas no sean las mismas? Y son preguntas existenciales que nos da miedo hacernos. Sin duda. Y hablar, por ejemplo, de preparar el futuro, que es una de las tareas también del tanatólogo, es ayudar a la gente también a prepararte para lo que viene. ¿Cómo quiero que transiten mis últimos días de vida? Pero no queremos pensar. No. No queremos pensar, y además ni siquiera pensamos que vamos a llegar o falta mucho para eso. Ay, después me preocupo, cosas así. Que incluso dentro de la familia, cuando abordamos estos temas, dicen, no hables de esto. ¿Qué te quieres morir? ¿Estás depresiva? ¿Estás depresivo? ¿Por qué estás diciendo esto? No me gusta hablar de esos temas. Y Gaby también lo marca aquí en la novela de Convénceme de Vivir, cómo también vamos creando un caparazón alrededor de aquella persona que ya falleció. Y dice, qué triste que hablar del muerto se convierta en algo tan difícil, pareciera, dice, que vas a desaparecer, que ya tu vida pasó en vano y que ya nadie se va a acordar de ti. ¿Por qué? Porque simplemente hablar de él, dependiendo de la perspectiva, desde la visión que lo tomes, pues va a doler. Pero cuando realmente pudiste construir recuerdos con aquella persona que te van a ayudar a recordarlo de una manera sana, amorosa, que incluso te va a brindar alegría, felicidad, inspiración, no tiene por qué doler. Y es parte de esa relación. Cuando nosotros nos relacionamos con alguien de manera sana, esa relación nos ayudó a construirnos y a prepararnos para cuando definitivamente ya no nos toque estar. Y hay aquí un juramento que me encantó también, es el famoso juramento de bodas que hacen los esposos cuando deciden unir sus vidas. Y lo voy a leer textualmente, me encantó, dice, juramento de bodas. ¿Te aceptas a ti, Bárbara, en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad? ¿Prometes amarte y respetarte todos los días de tu vida? Invitaría a todos los que en este momento nos están escuchando a que pongan su nombre, a que hagan ese juramento y a cuestionarse. Yo, Carla, me prometo amarme y respetarme todos los días de mi vida. No te agarres, dice también en otras de las frases, Gaby Pérez Islas, dices,
No te agarres de nadie, sigue tu vida, lo estás haciendo bien. Levanta la vista, pisa fuerte, busca la parte más rugosa de una piedra porque así evitarás resbalarte. Y nos da miedo enfrentar los desafíos, nos da miedo enfrentar la enfermedad. Y realmente puedo compartir con todos y no es la primera vez que lo hago y creo que nunca me voy a cansar de compartir esta parte de mi vida. Cuando podemos realmente aceptar la enfermedad de un familiar o la propia, es cuando podemos ver el regalo detrás de esa enfermedad. Es cuando puedes ver que en tu familia existe el amor, que existe la unidad, que existe la solidaridad, que también eres una familia compasiva, comprensiva y muy importante, lo dice también aquí Gaby, eres una familia resiliente o te has convertido o has descubierto en ti la resiliencia. Y la resiliencia no es más que la capacidad de recuperarnos de aquel momento, de aquel problema o de aquel desafío que nos tocó vivir. No siempre la vida te presenta desafíos y son lecciones que nadie nos vamos a librar, Katy, que ahí van a estar esas lecciones y que hay otra frase que solemos decir y dice, lección no aprendida, lección repetida. Entonces, si nosotros somos humildes, le bajamos al ego y a la soberbia y podemos abrazar con amor las experiencias que la vida el día de hoy nos está presentando, seguramente vamos a probar esas lecciones y vamos a seguir avanzando de grado en la universidad de la vida con mucha sabiduría, pero es cuestión también de aprender a ser humildes y de ver qué es lo que la vida me quiere enseñar el día de hoy. ¿Cómo puedo yo dar frente a lo que la vida hoy me está presentando? Y repito, el hoy, porque el mañana no lo tenemos en las manos, no lo conocemos. Y el pasado precisamente ya pasó y el presente es tu regalo. Entonces, ¿cómo puedes tomar el día de hoy lo que la vida te está presentando? Que de hecho es la propia Laura, esta mujer de 40 años, la que le hace ver a Bárbara que está siendo soberbia ya casi al final del libro y es cuando le da esa sacudida y de pronto aquella mujer que buscó huir de lo que estaba pasando, que se sentía cansada, sorprende cómo en esos días del viaje en el barco logra encontrar las respuestas que necesitaba y de pronto una mujer que ha vivido menos que ella descubre eso que ella, ese error que ella está cometiendo y quiere regresar con los suyos. Y entonces dice, yo cómo es que vine para acá si una mujer de 81 años no tendría por qué viajar sola, no tendría por qué estar aquí, pero bueno, en un principio lo quiso, después se da cuenta que la decisión que tomó no necesariamente era la opción adecuada. Sin embargo, fue la opción en la que encontró respuestas y siente ella que debo corregir esto y tengo que regresar con los míos, con mis hijos, con mis nietos. Y bueno, no voy a decir en qué termina el libro porque tendrían que leerlo. ¿Y cuántas veces por soberbia, Katy, nos perdemos de los grandes regalos de la vida? Nos perdemos probablemente de una buena relación con nuestro esposo, con la esposa, y por soberbia no queremos ver más allá de con nuestros hijos, con amigos, pero más allá de eso, cómo la soberbia nos llega a separarnos de nuestro ser esencial. Pero ¿cómo descubrir? Porque es muy difícil cuando tú tienes un comportamiento
que tú no te das cuenta que está equivocado o que no es el adecuado hasta que a veces alguien aparece y te señala ese error, te dice, es que eso que tú estás haciendo es así, porque uno cree que hace lo correcto. Las personas creemos que estamos actuando de la manera correcta y que la verdad única es la que nosotros tenemos y no somos tan fácil muchas veces los seres humanos en aceptar lo que otro nos venga a decir o más allá de si no aceptamos, no, ¿a poco? No podemos creerlo. ¿Cómo que yo estoy haciendo esto? Pero si, o no teníamos la intención o por desconocimiento actuamos de tal o cual forma. Entonces, romper con esas cosas que venías haciendo mal, a veces no lo notas por ti mismo, sino hasta que alguien te lo señala. Hace unos minutos atrás mencionaba, Sí. lección no aprendida, Sí. lección repetida. Y Ajá. Bárbara, aquí en el texto, ella también reconoce que ha sido una mujer que ha ejercido el control a lo largo de su vida. Pero ¿por qué dice entonces que sí ha sido una mujer que ha ejercido el control, pero dice que finalmente, dice ella, que las mujeres tendemos a buscar tener el control de las situaciones en casa o en lo que hacemos, que incluso a los hombres, decía ella, como que les gusta que tengas ese control, te ceden el control y las responsabilidades de tener todo en orden. Porque aquí valdría la pena preguntarnos, ¿por qué queremos controlar? Ajá. ¿Qué hay detrás de esa necesidad de tener control? Y regularmente detrás del control existe el miedo. Controlo porque me da miedo lo que pueda Y pasar. la seguridad está en la medida en que yo siento que estoy controlando. Claro, claro. Y detrás de ese control o de esa necesidad de control existe una herida que surgió en la infancia, psicológica, emocional, que es nada más que la de la traición. Entonces, como no quiero volver a ser traicionada, necesito controlar lo que está pasando aquí. Y en respuesta a lo que también aquí se plantea de por qué también a los hombres les gusta que las mujeres, pues porque también probablemente ese hombre en esa mujer encuentre la seguridad que no la obtuvo en su infancia, que es a través de la figura materna. Entonces, esa mujer está representando esa seguridad que necesitó a través ya sea de su padre o de su madre. Realmente este texto tiene mucho por analizar, por reflexionar, por ir hacia adentro de nosotros, por surfear las olas de nuestro océano interior, olas muy altas, olas bravas. De repente se siente dentro del texto que estás leyendo una serenidad, como claramente lo dijiste al inicio de este episodio, y otras, así como también podemos decir que es un duelo, y lo menciona muchas veces mi mentora Gaby Pérez Islas, que el duelo es como subirte a una montaña rusa en Disney, la más grande, y que vas a subir de manera estrepitosa, pero de igual manera, de manera abrupta, vas a bajar. Y con esto te quiero decir que en el duelo hoy te puedes sentir triste y el día de mañana vas a negar totalmente tu realidad. Otro día vas a entrar en una negociación y si pudiera hacer esto, y si el diagnóstico que me dieron acerca de mi padre, de mi madre, de mi hermana, de mi hijo, no fuera este, y si mejor hacemos, entonces vamos transitando por esta montaña rusa de emociones que hasta finalmente, lo dice aquí Gaby Pérez Islas, llegar a la aceptación. Y es lo que le pasa también a Bárbara. Yo quiero leerles también, compartirles así textualmente porque vale la pena. Dice, la aceptación es una de las últimas etapas de un proceso de duelo. No significa rendirte ni tampoco resignarte. Es recoger los pedacitos de tu vida
y decidir continuar con ella. Pero hay otra parte que de ahí A me ver. parece también, y continúo con esa. Aceptación, dice, es dejar de pelearte con la realidad. Porque luego de pronto, ¿por qué me tenía que pasar esto? Porque nos enfocamos en el por qué me pasó o por no me debió pasar. Pero bueno, aceptación es dejar de pelearte con la realidad. Es decirle a la vida, no estoy de acuerdo con lo que pasó, ni me gusta que haya pasado, pero entiendo que no es personal, que los ciclos se cumplen y que el mío continúa. Y es cuando menciona ella, el sentido de la vida es la vida misma, el esfuerzo, el placer y el aprendizaje que conlleva. Es el trayecto, que lo mencionas hace rato, es el trayecto lo que cuenta, no la llegada. Entonces, el sentido de la vida, te dice, es una cuestión filosófica, que es cuando entonces habíamos que preguntarnos, ¿por qué estamos aquí? ¿Para qué? Entonces, todas estas preguntas pueden tener una respuesta, menciona ella. Y vida es aquello que pasa mientras esperas que algo suceda, sin darte cuenta que todo está sucediendo alrededor de ti. Y justo esos pequeños momentos, esas cosas bonitas que pasan, que te hacen sonreír, son las que dan sentido a la existencia, dice. Es cuando las personas podemos encontrar nuestro propósito de vida. Y sabes algo, en el propio trabajo que me toca realizar, alguna vez entrevistaba a una mujer que representa a todas las mujeres que son las madres buscadoras. Y el ejemplo que en ese reportaje mencionaba es cómo estas mujeres son ejemplo de resiliencia, de cómo estas mujeres enfrentan el dolor más profundo que un ser humano puede experimentar, que es la pérdida de un hijo, pero ante todo las circunstancias en las que se da la pérdida y se enfrentan con este sentimiento que carcome, que es la incertidumbre. Y cómo estas mujeres, aún en medio de su dolor, logran darle un sentido a eso y se convierten en de pronto en especialistas, en peritos, en especialistas en búsqueda, se preparan y son ellas mismas las que llevan incluso a aquellos que se dedican a la investigación a encontrar estos descubrimientos y se hacen de una fuerza tal estas mujeres porque lo que ellas enfrentan, a mí me tocó ir a los recorridos con estas mujeres y tú vas viendo a las mujeres, hablas con ellas, cómo puede estar de pie, cómo puede estar en esto. Y entonces te dices, ¿qué es si estás pasando por algún problema? Hay una pregunta que he aprendido que es muy importante. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Te está pasando? No. No, no me está pasando eso. Ah, bueno, entonces lo que pasó es algo que se pudiera resolver. O cuando piensas en otro ejemplo, tremendo, tremendo y doloroso, los papás de la guardería ABC. Ellos son otro ejemplo que nunca debió pasar. Estamos hablando de las dos tragedias tan tremendas que se viven. Siguen adelante con todo su dolor y siguen adelante. Y yo creo que sí es algo que podemos pensar. Y aún eso salieron. Si es lo peor que te puede pasar y ellos logran salir, entonces, ¿qué te queda? Y aquí lo que te puedo yo decir es que estas personas, tanto las madres buscadoras como los padres de la guardería ABC y otros papás que también han pasado por este dolor, han pasado al último peldaño, como lo dice Gaby en esta obra majestuosa. Han pasado al peldaño del dar. Y cuando las personas, a pesar de haber perdido, damos lo que nos queda, es cuando realmente el universo nos empieza a retribuir. Por eso pareciera inexplicable que estas madres, tomando el ejemplo que nos acabas de compartir,
pasando por ese más grande dolor que debe de atravesar un padre de familia al haber perdido en esas circunstancias, tanto del ejemplo de la guardería ABC como de las madres buscadoras, en esas circunstancias a sus hijos, en donde a través del duelo hay muchas preguntas y muy pocas respuestas. Esto a ellos los lleva a mantenerse con esa firmeza, con esa resiliencia y con la capacidad también de darse a los demás. Por eso Gaby Pérez Islas, mi mentora, en muchas ocasiones en nuestra formación como tanatólogos nos ha repetido, hay que aprender a capitalizar las pérdidas. Hay que ver detrás de esa pérdida, detrás del dolor, ¿qué hay? Hay vida. Y realmente esto que estas madres realizan es una gran muestra de amor al mundo. Y aquí Bárbara también lo descubre, o sea, ¿cómo estoy aprendiendo a vivir después de haber perdido? Le estoy encontrando sentido a la vida. Tristemente, hablando ya de otro ejemplo también, me ha tocado, Katy, abordar la situación con adolescentes, con jóvenes, con pensamientos y actos suicidas y que creen que ya no hay más vida para ellos. Pero ¿sabes qué es lo que sostiene este tipo de conductas? Es el gran dolor. El dolor está desbordado. Las emociones que viajan, como lo que te decía hace un momento, en esa montaña rusa, esa adrenalina que genera ese viaje por tus emociones, los ha desbordado. Entonces, la tarea de los adultos que están a un lado de los adolescentes y de los jóvenes, como de los terapeutas, es hacerles ver que más allá del dolor, la importancia de vivir, de tomar la vida, de ser ellos mismos. Desafortunadamente, hay muchos adolescentes, muchos jóvenes en este momento en que están muy abandonados. Somos una sociedad en la que tenemos muchos conocimientos. Tú puedes ver ahí desde tu lugar, tú puedes ver parte de los diplomas de Carla Zulema. Y así como los puedes ver de los míos, podrías ver de muchas mujeres y de muchos hombres. Y estamos los profesionales llenos de títulos. Otras personas viven en la abundancia económica, viven en las mejores comodidades, pero dicho por expertos de Europa, por ejemplo, el famoso y reconocido psicólogo Rafael Guerrero dice que en nuestra niñez, nuestros adolescentes, hoy por hoy, son los niños más abandonados de la historia de la humanidad. He ahí una de las respuestas por qué el día de hoy muchos niños, porque antes veíamos estos pensamientos y actitudes suicidas, las veíamos en las personas de la tercera edad. Te estoy hablando del pasado. Hoy lo estamos viendo cada vez más en niños y adolescentes. Entonces aquí el llamado sería para las madres y padres de familia. ¿Qué tanto verdaderamente estamos presentes con nuestros hijos? Y si ¿lo estamos por obligación o por elección? Porque esas dos palabras marcan mucho la diferencia y la estabilidad emocional y psicológica en este momento de niños y adolescentes. Que estar presente no significa estar todo el día en casa, sino qué hago cuando estoy con ellos,
Porque se puede estar la mamá en la cocina y el hijo en el cuarto, pero pues es como si no estuviera Claro. haciendo, y eso es, a mí también es algo que me preocupa porque he escuchado precisamente hablar sobre los jóvenes, de cómo la educación que recibimos con sus errores, con sus aciertos, ahora la educación que están recibiendo los adolescentes es aún todavía más deficiente, porque cada vez los adolescentes están adoleciendo más de esa fortaleza, de esa seguridad, y estos jóvenes están más intolerantes a la frustración. De allí que esté lamentablemente en el mundo elevándose tanto el número de suicidios en jóvenes, que es un tema que se aborda en el libro de Gaby, precisamente el suicidio y cómo la autora o el personaje principal, que decíamos desde el inicio, no está pensando en el suicidio, pero hay un personaje ahí que aparece que sí lo está pensando, y que sin embargo logra ella ayudarle a que eso no ocurra, porque siempre, a pesar del momento oscuro en el que está viviendo, va a salir, va a salir la luz. Claro, y retomo esta palabra, oscuridad. Hoy por hoy, seguramente muchos de los que nos están escuchando en este momento sienten que están viviendo la noche más oscura de su alma. Y creerán, repito la palabra, creerán que están solos. Yo te invitaría, en primer lugar, que aunque duela mucho tu corazón, y que si tu corazón está ahorita partido en 1000 pedazos, vayas con mucho amor, con mucha paciencia a tocar cada una de esas heridas. Cuestiónate, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? Y seguramente ese espacio divino o esa fuerza divina se va a conectar contigo. Es importante que si hoy te toca perder y no te alcanzan tus fuerzas físicas, encuentres la fuerza espiritual. Porque más allá de los profesionales que podamos acompañar en un proceso de duelo, está comprobado, Katy, que las personas que viven en un desierto, en una aridez espiritual, difícilmente pueden tomar también la vida como es. Así que la invitación es: trabaja no solamente en el área de tu vida del conocimiento, de tener mejores finanzas, finanzas sanas, de tener más amigos, de trabajar a lo mejor por fortalecer tu relación de pareja, por dedicar tiempo para hacer más de lo que te gusta. Trabaja en esa área espiritual, que eso, cuando los embates de la vida, cuando las tormentas de la vida se presenten, es lo que realmente te va a sostener. Katy, te voy a dar a ti el espacio para que cierres el final del libro. ¿Qué te parece? ¿Qué te puedo decir del libro? Completaría para lo del libro en algo que acabas de decir, de esa oscuridad y cómo a través de la espiritualidad, porque lo plantea Gaby en su libro, lo plantea Bárbara, de la importancia de la esperanza. La esperanza y la fe. Hablando de la esperanza y recordando algún momento en un documental que me tocó ver, que decía, la esperanza te da dos momentos de alegría. Uno cuando la tienes y otro cuando llegas al momento esperado. Entonces, cuando hablas de esperanza y te pone a pensar, ay, cuando los mensajes de Navidad, paz, esperanza y no sé qué tanto decimos en los mensajes, ¿sabemos realmente qué es lo que estamos diciendo? ¿Sabemos realmente qué es tener esperanza? Entonces, cuando te quitan la esperanza, nos recordaba en ese documental, entonces te han quitado ya la posibilidad
de desear tener algo más. Creo que el libro nos recuerda eso, la importancia de no perder la esperanza y de saber que a pesar de que pasan situaciones difíciles, pasan otras que también son muy importantes y que no podemos concentrarnos solamente en lo desagradable que nos pase, porque si no aceptamos que la vida es eso, que la vida es enfrentar de pronto sufrimientos, que la vida es de pronto enfrentar cosas adversas. Y si no terminamos por entender que lo que que lo que vivimos es lo que nos tocó y que lo que somos es consecuencia de todo lo que hemos tenido hasta este momento, entonces difícilmente vamos a poder aceptar todo lo que venga. No queremos enfrentar cosas difíciles, es verdad, nadie las quisiéramos, pero si no entendemos que la vida no es vivir en el placer y en la alegría todo el tiempo, entonces vamos a estar siempre enojados con la vida Eso es muy y importante. nos vamos a enfocar solamente en la tragedia y en lo malo y en lo que no logré o el por qué no lo logré o la vida está en mi contra y cosas que de ese tipo. Al final del libro y sin contarles exactamente, es que no sé si contar lo que me pasó porque no quisiera influir en definir el final, pero sí puedo decirles que leí este libro y lo comenté con Carla, traté de leerlo cercano a esto, tan cercano que anoche lo terminé de leer. Y entonces dije, ¿qué es esto? Porque es una emoción, hace que aflore tu emoción. Y entonces, esta Bárbara, le dices, a Bárbara y a Gaby, ¿qué es esto? Que sí supones, ¿eh? Llega un momento en que supones el final, pero la manera en que te lleva hacia ese final a mí, sinceramente, me llegó tremendamente, tremendamente. Entonces, yo creo que hay que leer Convénceme de vivir. ¿Qué Hay que deja, leerlo. qué deja Convénceme de vivir a Katy Amavisca? Reafirma cosas que ya pensaba. Me remueve cosas que sin duda como ser humano me ha tocado vivir. Y si el libro no te hace un llamado a plantear tu vida de aquí en adelante y decir, uy, yo puedo ser Bárbara dentro de unos años, ¿cómo quiero ser dentro de esos años? Y realmente estoy preparando lo necesario para alcanzar el objetivo. Creo que el libro te deja una tarea. Claro. Y muchas Sí, muchas muchas que, tareas. que aquí, como lo decía hace un momento atrás, creo que esas tareas las podemos resolver con éxito, con humildad, con Sí. la confianza, con la esperanza y sobre todo con la fe adulta. La fe adulta no es más que creer, más que confiar. No podemos tocar, no podemos ver, pero sí podemos tener la certeza de que esa fuerza divina va a actuar en el momento preciso que esté considerado para nuestro proyecto de vida. Katy, para mí realmente fue un honor y te lo dije antes de entrar a esta grabación. Me siento muy bendecida de tu presencia aquí. No te lo Sé, agradezco. sé que eres una mujer no solamente con esa gran trayectoria profesional que te ha distinguido como una excelente comunicadora en nuestro estado y también en nuestro país. Repito, muchos de tus amigos, y eso es realmente lo que tú te vas a llevar. Eso es lo que realmente va a trascender de Katia Mavisca. Eso es lo que la gente, el día que a nosotros nos toque partir, eso es lo bonito que nosotros vamos a dejar. Y tú ya lo estás haciendo. Tus amigos dicen
que eres una extraordinaria amiga y que Gracias. tienes una gran calidad humana. Así que te felicito y agradezco enormemente y agradezco también a Dios que seas parte de este proyecto de Llévame Contigo y Vuela. Espero que en un futuro volverte a tener aquí y también con otras amigas comunicadoras que han estado en Llévame Contigo y Vuela. Qué padre sería, me imagino, Adal, imagínate aquí una Hilda Valenzuela, Katia Mavisca, Sandra, imagínate poder compartir con ellos, con ellas, wow. Mira, me emociono, no puedo ni hablar de ver cómo sería esto. Ya buscaré un texto para que lo podamos compartir entre todas. Gracias, gracias. Una gran experiencia, sin duda, poder hablar de un libro que si una persona, si dos personas con lo que aquí se dijo, sienten ese deseo de leerlo o ese impulso por poder hacer ese análisis o esa retrospectiva de su vida, ir hacia atrás, yo creo que es muy importante lo que este programa puede lograr. Claro que sí. Muchas gracias, Katy. Amigos y amigas de Llévame Contigo y Vuela. Es así como hemos terminado un gran episodio en la historia de este podcast. Los invito a todos a suscribirse, a dejar una reseña, permitirnos que el algoritmo también, tanto del canal de YouTube de Carla Zulema Coach como las redes sociales de Instagram y de Facebook, cuando tú le das like, vas a permitir que esta información de alto valor humano que ha llegado a tu vida hoy y que seguramente en algo la ha transformado, vas a bendecir a otros también compartiendo este episodio. Visita nuestra página web, todos nuestros enlaces y te invito a seguir compartiendo con nosotros cada uno de estos episodios. Katy, de nueva cuenta, muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Gracias. Amigos, me despido de un nuevo episodio de Llévame Contigo y Vuela.